interacciones más diversas. ¿Eso es en el norte? ¿Es un cuarto? ¿Quién faltaba de presentarse de los asistentes? La chica de acá, ¿no? ¿De dónde vienes? Ah, ya, ¿dónde estudias? ¿En la UPG? En la, bueno, en la... ¿Ok? ¿Tomas clases con Barrito? Sí, tomé y Ay, ¿qué te dio? yo como grado, ahorita me da formas electorales y me dio acceso política. O sea, el monopolio de clases. ¿La idea realmente no lo usado? Sí, bueno, eso es lo que me Sí. Qué bueno, ¿no? Sí, no, al contrario, fíjate que... ¿Cómo me dice? Te va a aprender. Sí, le digo. No, este es pero ahí Si no, acá de los... Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos los asistentes. Esta mesa lleva por nombre Sociedad Mexicana de Radio. Los aportes y el legado de la obra de Giovanna Sartori. La mesa está conformada por Raúl Ortiz Domínguez de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, Isaac Riquelme de la UNAM y yo también soy de la UNAM. Mi nombre es Eric Pérez. Y también a los que están aquí, por si usan redes sociales, tuitean algo, tienen dudas por Twitter, este es el hashtag del Congreso, bueno, hashtag Congreso AMESIF, y bueno, esta es la estrategia digital que hemos seguido en el Congreso y también para seguir la conversación con ustedes. También la dinámica que vamos a seguir, ya que somos pocos asistentes, ya que también van a haber pocas intervenciones y queremos darle la palabra a ustedes al final. Queremos abrirlo, mucha de la obra, precisamente por lo vasta que va a quedar fuera tal vez estrictamente de lo que comprenden las ponencias, entonces queremos también conversar con ustedes y las dudas que vayan surgiendo, las discusiones que se creen a partir del pensamiento de Sartori, queremos que se las externen al final. Vamos a empezar con la ponencia titulada Giovanni Sartori, un hombre sabio y polémico, de Isaac Uriel Riquelme Ramírez. Bueno, pues muy buenas tardes a todos ustedes, gracias por asistir esta tarde. Es muy importante su participación en este pequeño homenaje que le hemos hecho a algunos estudiantes de distintas partes de la República al gran maestro Giovanni Sartori, quien nos dejó el 4 de abril del presente año. Mi título se remonta a la pérdida de otro gran italiano, un teórico político, filósofo, a Norberto Bobbio, ya que Agustín Scuola en un libro nos menciona que cuando Bobbio murió en Chile se anunció como un hombre fiero y justo. Esto es porque defendía a capa y espada sus posturas y era muy preciso al plantearlas de manera cabal. Giovanni Sartori, un hombre sabio, porque como todos ustedes lo podrán apreciar a lo largo de su obra, tiene un gran bagaje teórico, histórico, filosófico y polémico, porque no era del agrado de todos. Desató muchas emociones, muchas pasiones, positivas y negativas, debemos decirlo. Vivió durante su juventud conflictos bélicos que lo llevaron a enclaustrarse en una habitación, en un sótano, durante 10 meses. Durante ese tiempo tuvo que leer, se impuso leer a Hegel de manera diligente, a otros clásicos como Cochet, como Gramsci. Quizás de ahí nació su vocación y su reformación como filósofo, aunque desde luego, como sabemos, obtuvo el grado de licenciado en Ciencias Sociales, pronto una puntilla en la Universidad de Florencia, donde crea planes de estudios de ciencia política en las facultades de ciencias políticas, donde paradójicamente no había un plan estricto de la disciplina.
Fue el primer catedrático de ciencia política de su país. Criticó a la ciencia política americana, porque como saben, en los 50 emigra hacia Estados Unidos, en un principio a Stanford, después a Columbia, donde permaneció hasta el 2004. Critica la ciencia política americana, a la que está, de acuerdo con él, infectada con el estructuralismo, el conductismo, las técnicas cuantitativas que se envelecen con el método y pierden mucho sentido social. Fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias en 2005 en Ciencias Sociales, con 9 doctorales honoris causa, uno por la UNAM en 2007, con el Premio Isaiah Berlin de la IPSA. Infortunadamente nunca fue galardonado con el Johan Fruité de la Corona Suiza, que es el equivalente al Premio Nobel de Ciencia Política. Identifico 5 momentos fundamentales de su carrera. El primero es como filósofo, el segundo es como el teórico de la democracia, su anhelo por alcanzar la democracia liberal. Después, el politólogo, recurriendo al método comparativo en sistemas de partidos, donde estudia el caso particular de México, al decir que no se podría hablar de una dictadura ni de un partido de Estado, sino de un partido hegemónico pragmático, y de igual manera de ingeniería constitucional comparada, donde habla de las constituciones en regímenes democráticos y no democráticos, y que las constituciones son un medio para controlar el poder, para limitarlo. Por último, el pensador crítico, y creo que es como aquí donde se da, ya era conocido entre la comunidad politológica y sociológica, pero se da a conocer en otros ámbitos. Recurre al multiculturalismo, al criticarlo, al decir que es un riesgo para la democracia el aceptar de manera indiscriminada a refugiados de todas partes. Recibió muchas críticas, desde luego. Criticó los medios de comunicación al decir que se pierde la capacidad de abstracción y de comprensión de términos fundamentales para entender el entorno político. Y por último, sorprendió a la comunidad académica al publicar sobre medio ambiente y superpoblación, donde hizo desde luego críticas muy fuertes a la Iglesia Católica. Las disciplinas de carácter científico provienen necesariamente de la filosofía. De acuerdo con él, el negar su genealogía filosófica es negar su propia existencia. Se creía que las ciencias sociales debían emular a las ciencias naturales, puesto que estas habían tenido un mayor desarraigo de su parte filosófica. A pesar de que se creía que todas las ciencias naturales eran altamente científicas, pues esto no es así, porque no todas siguen el modelo fisicalista. La influencia de la psicología llega a mediados del siglo XX con el conductismo, que le pretende dar este grado de cientificidad a las ciencias sociales que tanto buscaba. Defiende la identidad de la ciencia, la identidad y la autonomía de la ciencia política. La identidad es el estudiar el objeto desde el punto de vista politológico, sin recurrir a decir que se puede estudiar solamente desde la ciencia política, sin necesidad de recurrir a lo jurídico, a lo social, a lo económico, que se puede estudiar de manera independiente. Y la autonomía establecer las características para elaborar de manera idéntica. Hasta la fecha no se ha creado una metodología propia de la ciencia política. De acuerdo a Sartori, la cuantificación suele ser prematura. No tiene algo en contra de ellos, pero dice que es preferible el recurrir a los términos, a la palabra, al comprender los conceptos de manera precisa. Una vez que se logra esto y que se usa la lógica, la cuantificación puede ser utilizada. Por ejemplo, vemos estudios de la calidad de la democracia, donde en ocasiones en países que se encuentran en proceso de transición se comienza a evaluar la democracia cuando aún esta todavía no existe del todo. Se pierde sentido social y se investiga para otros cientistas sociales, es decir, nos alejamos de la comunidad no especialista, de la comunidad no académica, no llegamos a ellos, nos
escribimos para nosotros mismos, es lo que nos quiere dar a entender. Cuando se despide de Columbia en 2004, escribe un artículo en inglés titulado Where Political Science Going To, donde declara que la ciencia política, la que él se ha encargado de crear o de trayectar, se ve en decadencia. César Cancino, quien a punto muy personal considero el discípulo mexicano más destacado de Sartori, recae otra vez y dice que la ciencia política se ha sentenciado su muerte porque debe renacer como el ave fénix en algo mucho mejor. Por ejemplo, con el tema de la cuantificación versus la normatividad, recordemos las elecciones pasadas de noviembre en Estados Unidos, donde se decía que Hillary Clinton iba a ganar. A través de métodos cuantitativos, de estadísticas, los politólogos norteamericanos predijeron la evidente victoria de Hillary Clinton. Mientras tanto, filósofos y teóricos políticos decían que se podía imponer el fundamentalismo americano, que como Samuel Huntington explicó hace casi una década, el americano es blanco y protestante, fuera de ello no es americano. Pasamos con el teórico de la democracia liberal. Peter Schmitter hace una distinción entre el estudio de las democracias teóricas y el estudio de las democracias realmente existentes, o sea, más empírico. Sartori se sitúa en un justo medio, más en el punto analítico. Hace una distinción entre los clásicos y los modernos, la participación y la representación. Dice que hay necesidad de hacer una definición descriptiva y una prescriptiva, lo que es y lo que debe ser. Y la democracia en todo momento deberá ser un ideal. Siempre deberá haber un horizonte más al que se deba lograr. La imposibilidad de la democracia directa en nuestros días es un tema muy estudiado por él, por lo que debe haber delegación de poder y creación de una constitución. De los últimos debates en los que entró en torno a la democracia, porque como sabemos su primer libro, Democracia y Definiciones, es el 57, después Teoría Democrática Revisitada en mediados de los 80, que es la democracia, y por último la democracia después del comunismo, la democracia en 30 lecciones. Uno de los últimos temas que abordó fue si la democracia es exportable y si este es un invento necesario de Occidente. Se decía que había una antítesis propuesta por el premio Nobel, el indio Sen, Amartya Sen, el premio Nobel en Economía, el cual decía él que la democracia no podía limitarse a elecciones periódicas, que también recurría al diálogo público, el cual estaba presente en civilizaciones como la egipcia, la india y otras que no pertenecen a Occidente. Sartori dice que hay dos términos que no puede renunciar la democracia, que es el demopoder y la demoprotección. La demoprotección es la autoprotección del pueblo contra la tiranía, mientras que el demopoder es el proveer de poder al pueblo para que éste mismo tome su parte activa dentro del Estado que le corresponde y se forme como una sociedad civil organizada. ¿Es exportable la democracia? Se citan 4 casos, 3, pero un cuarto también aparece por ahí: Alemania, Italia, Japón e India. Las primeras 2, como sabemos, fueron previamente democracias antes de entrar en el nazismo y el fascismo respectivamente. En algún punto tenían que retornar a la democracia, pues ya había habido condiciones previas. Japón fue impuesto por una invasión militar, mientras que la India fue como legado británico. La diferencia entre países islámicos, países africanos, es que tiende a haber Estado teocrático, mientras que Occidente tiene siglos de ser laico. Por lo tanto, es difícil que se dé una democracia en países de esta región. Pasando precisamente de eso, seguimos al multiculturalismo. Sin duda es la parte más controvertida de Sartori, la que más críticas de los defensores de los derechos humanos hicieron, quizás porque no hicieron una buena lectura de sus postulados, aunque debemos recordar que Sartori es crudo al darlo, o sea, no se va a la parte sentimental, no especula en lo que pueda sentir
diríamos que México no tiene pelos en la lengua. El pluralismo debe ir acompañado de la tolerancia, la cual debe ser recíproca. Es decir, que si un grupo se adhiere a una sociedad o bien emerge, este debe adaptarse a ella y no pretender que la mayoría se adapte a ellos. El multiculturalismo para Sartori es una falacia, pues lejos de integrar diversas culturas en una misma sociedad, las fragmenta al hacer evidentes las diferencias. No es preciso ser multicultural para ser moderno o democrático. Pensemos en los casos latinoamericanos donde una sociedad se forma a través del multiculturalismo, donde es aceptable, pero en una como la holandesa, la sueca o la noruega, donde son más homogéneas, no tienen necesidad de integrar nuevas culturas para ser democráticos o para ser modernos. Pensemos que también los inmigrantes tienden a no integrarse y no asimilarse. Si no se asimilan, es decir, no adoptan la cultura propia del país al que llegan, por lo menos deberían integrarse, es decir, aceptar sus derechos, sus responsabilidades y de igual manera sus obligaciones civiles. El principal conflicto, como les decía, es la laicidad y la teocracia. Paso brevemente a la era de la multimedia y la cultura política. Existe, de acuerdo a Sartori, una evolución cognitiva y comunicativa del hombre. Ahora todo se proyecta a través de imágenes, restándole importancia a la palabra. Se pierde la capacidad de abstracción y por lo tanto ya no se entienden conceptos que antes se usaban día a día en discusiones, se leían periódicos, se disertaba sobre política y sobre problemáticas sociales. La televisión genera receptores pasivos, quienes ya no construyen una opinión pública, sino que asumen como verdad todo aquello que escuchen. La aparición del videoniño, de la generación del videoniño, que es aquel que pierde habilidades sociales y no comprende lo que lo rodea, dedica la mayoría de su tiempo al esparcimiento y al ocio, su tiempo libre, a matar el tiempo, pues, y es más fácil de manipular, pues se educa a través de la televisión, a la cual mira de 4 o 5 horas diarias. El poder de la imagen. De acuerdo a Sartori, los partidos políticos pierden relevancia. Ya no nos sentimos tan identificados con los partidos, sino más bien tendemos a elegir al candidato, por lo cual este se convierte en un producto de la mercadotecnia y los electores tienden a comprar la mejor oferta del mercado político. La videopolítica y la opinión pública, muy breve. Se acepta lo dicho en televisión como si fuera verdad, ya lo decía. Es más fácil repetir un argumento que crear una idea nueva. Se debe aprender a discriminar la información, saber cuál es lo falso, cuál es lo verdadero, qué podría ser rescatable y qué no. Que de hecho, si lo vemos en la formación del videoniño, muchos de esta nueva generación, al perder estas habilidades en una etapa donde su capacidad intelectual, su madurez intelectual más bien no está muy desarrollada, pues van a crecer con esa deficiencia. No es preciso, desde luego, que todos sean expertos en política, pero deben tener un mínimo conocimiento, pero si fueran todos expertos, ¿para qué queríamos politólogos? Y por último, y con esto cierro, el medio ambiente, la pobreza y la superpoblación. El hombre evidentemente es el causante, en su afán de la ambición de generar riqueza, de los males ambientales a los que vivimos. Lo malo es que la sociedad se indigna con lo local, con las problemáticas que surgen en la inmediatez y no con lo global. Él cita el caso de la superpoblación, en donde los países ricos se aprovechan de los pobres, los explotan y después los olvidan y los dejan en situación de hambre. Esos países pobres tienden a multiplicarse, a tener una gran tasa de natalidad, por lo cual permanecerán pobres. Y de igual manera su índice de calidad de vida es bajo, su integridad es también paupérrima. La Iglesia Católica se ha cerrado su postura en cuanto al control de la natalidad. Se basa en la defensa de la vida y la defensa de la familia. Decía que un académico mexicano le comentó: para controlar la natalidad en México, simplemente retengan al Papa 20 años y nosotros nos encargamos de lo demás. Pero si viene cada 4 o 6 años
con su tema de defensa de la vida, pues ¿qué podemos hacer nosotros? Si todas las masas lo escuchan, lo aplauden y lo aceptan, y principalmente la gente con menos recursos, las que no le pueden dar una buena calidad de vida a sus hijos. De hecho, Sartori nos dice que la Iglesia Católica no tiene fundamentos en su propia teología para defender, para defender el embrión o la interrupción del embarazo, puesto que recurre a la biología para ello. Y con esto concluyo. Muchas gracias. Gracias por ajustarte al tiempo, Isaac. Aquí, bueno, después hay muchas discusiones, entre esas sobre su referencia a Cancino, pero después lo discutimos. Ahora le doy la palabra a Luis Raúl Ortiz Domínguez de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y él nos va a hablar sobre el Homo videns. Antes de empezar, ¿les molesta si me paro? Es que me siento como un enjaulado en la mesa y me siento súper mal. Bueno, gracias, muy bueno. Ya habló parte de mi tema, ya no sé qué más decir, ya me tocó. Pero bueno, empecemos. El Homo videns del siglo XXI. Quiero tocar este tema porque soy muy interesado en los medios de comunicación, he formado parte de algunos, entonces me llama mucho la atención lo que pasa hoy en día con los medios de comunicación, sobre todo de la tele. Bueno, Sartori al principio de la obra de Homo videns habla sobre el telégrafo, las cartas, el periódico, pero la realidad es que se ha cambiado mucho y ya para mí es televisión e internet lo más fuerte. Historias de comunicación, las cartas quedan hasta cierto punto elitistas para la gente que sabía leer y escribir, que no, interesa como pueda. Y después llega el telégrafo con la clave Morse, después el teléfono con Alexander Bell, después la radio, que sigue siendo un gran medio de comunicación que todo el mundo, a no ser que tengan sordera, no pueden comprender lo que se dice, sobre todo las noticias. Dejemos de lado la parte de la música comercial, sino solamente la radio habla de las noticias, la televisión, sea por cable, satélite, televisión abierta, para la gente que gusta de ver las noticias por la noche, y el internet, el nuevo gigante de las comunicaciones, sobre todo para los jóvenes, los millennials. Gracias. Y bueno, empezamos con que una imagen vale más que 1000 palabras. Y no me dejarán mentir, o bueno, si alguien tiene una opinión diferente a la mía, puede decirlo en este momento y decir, no, es cierto. Pero para mí una imagen vale más que 1000 palabras, y para muchas personas que están allá afuera es exactamente lo mismo. Porque si la imagen nos muestra una sociedad mexicana bien, estatus de vida altos, la gente va a decir que México vive súper bien. La realidad es que no siempre pasa así, hay gente que sí vive súper bien, hay gente que vive súper mal. Y a partir de aquí, creo que nace el videoniño, que ya lo tocaron, y en un momento lo voy a expandir, porque para mí ya no solo son videoniños, ya son videofamilias. Las amas de casa que digo, tienen todo el derecho a ver la tele, pero es exagerado lo que pasa viendo novelas, los programas matutinos, y luego llegan los niños y vamos a ver las caricaturas, y luego vamos a ver las novelas, y vamos a no sé qué. Y todo el día es televisión en las casas. ¿Damos otro amigo? Un ejemplo. Esta la tomé del portal de Televisa, el 10 de septiembre, de un apagón de la CFE. Y bueno, es lo que tenemos. Pero ¿qué pasa si vemos un encabezado así? Diferente, ¿no? ¿Sí ven el encabezado anterior? ¿Si lo regresamos? Un apagón en Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Chihuahua. Y se dio a conocer porque todas las ciudades se apagaron. No sé quién es de allá. ¿Nadie es de allá? Bueno, todas las ciudades se apagaron. Entonces, eso nos mostró Televisa, pero ¿qué tal si nos hubieran mostrado esto? Nosotros no vivimos allá. Y nos no lo podemos creer. Nada más leí el encabezado a lo mejor, pero ya me lo creí. Y eso forma parte de una nueva cultura quizá, pero cultura para mí es, y para Sartori es sinónimo de saber, de tener buena información, y sin embargo que nos lo muestre un medio nacional no significa que sea verdad. Para eso tenemos el Deforma, si lo conocen, ¿verdad? El Deforma es un medio nacional. Aguascalientes se dio a conocer por el Deforma, porque nadie nos pelaba. Gracias, amigo. Aquí está, las palabras de Sartori son claras para mí. La imagen no se ve en chino ni en ningún otro idioma. Se ve y es suficiente. No hace falta que veamos o que escuchemos, y la imagen nos lo muestra, punto.
más de la mitad, o muchísimo más de la mitad de la información que pasa en el mundo no la pasan en la tele porque no, es que no tengo el video. Y así son los medios. Si no tienes el video, si no tienes una nota en video o una imagen, no sirve, no la pases. Y el ojo cree en lo que ve, por lo tanto la autoridad cognitiva es más de lo que cree que lo que se ve. Y así es la realidad. Y aquí voy a tocar la parte del video niño, y para mí me gustaría emplearlo, como ya se los dije, a videofamilias. Los niños sí pueden estar todo el día en la tele, jugando al PlayStation, al Xbox, pero ¿qué hay de los papás? ¿Qué hay de las mamás? ¿Qué hay de los hermanos? Porque muchas veces se prefiere se prefiere estar jugando todo el día en el Xbox, a estar leyendo un libro, a leer el periódico, a buscar más información de lo que nos muestran los medios nacionales o locales, pero no, hay que ver la tele. Y muchas veces, aunque la casa se nos esté cayendo, pongan el dish y pongan el sistema de Sky, porque son los de cada con 6 canales de tele abierta. Y bueno, ya es cuestión de cada familia lo que quiera gastar, porque muchas veces me ha tocado, lamentablemente me ha tocado, no lamentable a lo mejor, sino ver gente en realidad que quieren no comer 3 días, pero a veces de Sky, ¿no? Porque cómo nos vamos a perder la novela y si no la vi, la ves 2 horas después. Entonces, bueno, para mí se amplía mucho las videofamilias de una nueva cultura, que a lo mejor cultura la entendemos por nuevos cambios sociales, no como un crecimiento, pero es la nueva cultura que tenemos. Y más adelante voy a tocar el tema del teléfono celular, que muchos ya los vi con el celular. ¿Estamos, amigos? Progreso, estancamiento o regresión. Aquí vemos cuál de las 3. Empezamos de acá, ¿verdad? Y terminamos acá. ¿Qué vemos? Progreso, estancamiento o regresión. No se nota bien la respuesta. No te regresé a ese plano. Bueno, para mí fue un progreso porque antes, bueno, si nos queremos comunicar con alguien ahorita, usarlo y hablarlo por teléfono. Antes era impensable hacer eso. Antes teníamos que mandar una carta y esperar 6 años que le llegara. Y eso sí, ahorita si se me ofrece algo, le mando un WhatsApp a alguien, le mando un inbox a alguien, y ya me comuniqué. Y ya estamos acá. Bueno, el iPhone ya es viejito, ya estamos en el 8. Pero fueron los teléfonos que empezaron, estamos por acá, posiblemente podremos estar más hasta acá. Pero el progreso ha sido parte de adelantarnos en alguna materia, en este caso en tecnología, de adelantarnos en cuestiones sociales, culturales, ya nos podemos enterar de muchas cosas, pero todo depende de cómo lo veamos. Puede ser un daño o un beneficio. Daño porque nos encerramos en nuestro celular todo el día y que el mundo se muera, porque yo estoy en el Facebook. Pero también puede ser un beneficio para mí por las comunicaciones que se pueden dar. Antes de entrar, yo era de mi mamá, está en Aguascalientes, estoy como a muchos kilómetros, no sé cuántos, pero ya me comuniqué con ella, para mí fue un beneficio, más que un daño. Y también compartí con unos compañeros el estar aquí. Bueno, estancamiento, ¿por qué? El hombre no ve más allá de lo que muestra la tele, porque si el día de las elecciones nos ponen un partido de fútbol, se vayan a votar quien quiera, porque yo voy a ver el partido de fútbol de la selección, o voy a ver la novela, y si Denise Merkel sale a las 10:30 a decirme hubo un enfrentamiento del narcotráfico en Hermosillo. Pues sí, qué padre, ya no supe por qué ni cómo estuvo, solamente pues sí, ya me enteré y no buscamos más allá y se llama otra vez. No, regresa. Perdón. O la regresión, el otro punto, por el empobrecimiento que ya comentó Isaac, de la capacidad de entender, de buscar más allá, de discernir, de decir, bueno, ¿es cierto o no es cierto? Yo me acuerdo cuando empezó el medio de forma, todo el mundo se creía, dijeron no, hasta después de mucho tiempo, la gente dijo, no, no es cierto, son puras mentiras. Entonces, para mí es una regresión, y comparto de esa, porque nos volvemos animales. Porque los animales, cualquier animal puede ver imágenes y no las comprende, o sí las comprenderá, no lo sé. Pero hasta nos quedamos, o sea, vemos imágenes, a lo mejor decimos, qué padre, pero no lo vemos más allá de lo que es. Ya no buscamos, ya ni siquiera agarramos el Google para buscar qué pasó realmente o más información de la que nos mostraron. ¿Se ven? ¿Quién sabe? Los animales también quién sabe, pero para mí es regresarnos a ser un animal. La gente que no busca más allá. Espero que sea caso. ¿Hacemos otra? Pasando a la televisión, nos vamos al internet. 2 diferencias. Es increíble cómo internet tiene contenidos para cada nivel, para cada gusto, para lo que quieran hacer. Yo me acuerdo cuando
Cuando haces, por ejemplo, Netflix, que no, hombre, yo tenía la amplia gama de posibilidades de ver lo que se me pegara la gana. La televisión tiene contenido programado a la hora que pasa, hay diferentes horarios. El horario A, AA, B, C, así lo dividen, así como las salas del cine, contra el contenido bajo demanda. Que si yo quiero ver una película, la pongo. Que si quiero escuchar una canción, no me tengo que esperar al radio, la pongo. Si quiero buscar una noticia, la busco. Beneficio o daño, ya lo plantean. Lo que ellos quieren que veas o lo que yo quiero ver. Porque bien no puedo ver las noticias y yo me entero por otro lado, por medios increíbles, Proceso, la Reforma, el Financiero, el País, la Nación, lo que ustedes gusten. Pero podemos buscar nosotros más allá de lo que nos muestran información hasta el momento del noticiero. Si alguien se agarraba a balazos o había un acto terrorista, entonces a las 10 de la noche, 10, 11 de la noche, pero ya lo puedo buscar yo. En Twitter son tendencias. Ahorita hay que compartir el hashtag para estar todos en la conversación, y en el mismo Twitter o en el Facebook ya hay tendencias, y podemos buscar todo lo que queramos, con el simple hecho de poner el nombre de una persona, de un acontecimiento, de una fecha. Podemos ver qué está pasando en el mundo, no solamente aquí en México, en España, en Italia, en Francia, donde sea. Productos en masa, hago La Rosa de Guadalupe para todo un conjunto, hago una telenovela para todo un conjunto, para lo que yo quiero ver. Si yo quiero ver una película diferente, si quiero ver cine alternativo, si quiero ver producciones independientes, lo puedo hacer. Pero ya no me anulo a lo que muestra la televisión. Yo ya puedo buscar, pero ¿cuántos hacemos eso? Y bueno, Giovanni Sartori, para que me quedaba la duda. Bueno, ¿qué era el dinero? Vamos. El dato del INEGI se me hace importante, me llama mucho la atención. 2016, en esta encuesta, 65.5 millones de personas. Yo no formé parte del censo, entonces yo no sé a quiénes encuestaron, pero son datos oficiales. ¿Usan internet? A mí no me encuestaron, pero también formo parte de las personas que usan internet. 65.5 millones de personas. Ahora, lo usan para comunicarse. Posiblemente la mayor cantidad de jóvenes, después vienen a obtener información que yo no lo esperaba. Y tras contenidos audiovisuales, video niños, video familias y video papás y video lo que quieran. Y ya después viene el uso de las redes sociales, entretenimiento, interactuar con el gobierno, gobiernos abiertos, transparencia. Pero sí me llama mucha atención que interactuar con el gobierno se hace acá. Y mejor tengamos entretenimiento, redes sociales y todo lo demás. Pero el gobierno no lo hago, porque ¿qué nos importa el gobierno? ¿Estamos a cargo? Los verdaderos estudiosos van a seguir buscando libros. ¿Quién se dedica a la academia? ¿Quién es docente de aquí? ¿Nadie es docente? Ok, perfecto. Yo creo que para el politólogo es importante, sobre todo el politólogo moderno, buscar no solo los libros, porque a veces los libros se quedaron, y no porque sea malo, sino porque simplemente ya los libros están adaptados a nuestro nuevo tiempo. Pero son excelentes referencias del año que sea, y se complementan con la información que ya tenemos en internet, que tenemos de primera mano muchas veces, que el INEGI, ya no tenemos que ir a las oficinas del INEGI, la mejor hasta Aguascalientes, donde está la sede, porque ya están en el internet, ya están en la página. ¿Le damos otra, por favor? Otra utilidad, no todo es malo. Díganme ustedes, ¿quién es la persona que suele atacar a México por redes sociales? Trump. ¿Le damos? Y tenemos las repercusiones políticos sociales, porque este señor ha usado las redes sociales para que salga a dar una rueda de prensa, para que haga conferencias. Mejor lo pongo en Twitter, no me cuesta. Yo no sé si él lo ponga o se lo ponga a su equipo de redes sociales, pero esto es lo que pasa. Y cada que este señor tuitea, se viene el ajuste del dólar peso a cada rato, y si sigue poniendo del muro, va a haber otra vez el desequilibrio. Entonces, no todo es malo en internet, y no todo lo podemos hacer visual malo, porque también tenemos esto. También Peña Nieto le contesta por Twitter, claro está, pero es importante saber usar las redes sociales. ¿Quién dirige la opinión pública? Ya lo comenté acá antes, la televisión, porque si saben y nos dicen el gobernador de tal estado está haciendo una labor extraordinaria, el gobernador Y del estado X, una labor extraordinaria, y decimos, no, pues es que el gobernador lo está haciendo bien. Yo no tengo herramientas, pero como le dijeron en la tele, vamos, estamos de acuerdo, ¿no? Porque el medio nacional nos lo está diciendo. Aquí hay un caso muy curioso, y se los quiero compartir. En Aguascalientes, el radio es quien dirige la opinión pública, no la tele local. En Aguascalientes es el radio. Un comunicador, que es mi jefe, todos los días, de 7 de la mañana a 9 de
de 7 a 9 de la mañana, ataca al gobernador, diciéndole ratero, corrupto, que no está haciendo nada. Y a partir de ahí, de 7 a 9 de la mañana, todas las personas le mandan un WhatsApp de audio diciéndolo que se vaya, dónde está el gobernador, ya se fue a robar, para qué lo pusieron. Y la gente no sabe qué ni por qué. Pero como lo dijeron en los medios, hagámosles caso. Pero a nivel nacional considero que la opinión pública es la televisión. Porque es a la que seguimos siempre. ¿Vamos a ver? ¿Por favor? A partir de aquí, bueno, creo que todo queda muy claro de quiénes son, ¿no? Ese es el papel de los medios de comunicación, quiénes dirigen la opinión pública, cómo la dirigen, y los medios de comunicación ayudan tanto a escoger candidatos, ayudan a quienes ganan, y cómo ganan, y cómo va a ser su manera de gobernar, pero en tiempo electoral, ¿cómo le hacen? Ya los medios, los community managers, ya todas las personas, ¿para qué formamos una figura pública? Si podemos tener a Cuauhtémoc Blanco, que todo el mundo conoce, todo el mundo quiere y todo el mundo quiere ver, a lo mejor de alcalde o de gobernador, y al final se hace una personificación de la política, perdón, para mí, porque ya no tenemos aquí quién es, pero todos sabemos quién es, ¿no? No me digan que no lo conocen. Ya ven quién es, no se rían, ¿quién es? Peña Nieto. Y no dice aquí Enrique Peña Nieto, también. Tal vez te faltaría el de Angela Merkel, así. Y ya no tenemos, bueno, aquí se le quitamos Cuauhtémoc Blanco, pero está su cara. Ya no tenemos los nombres, ya son caras, son posturas como la Angela Merkel, Make America Great Again, ni siquiera dice Donald Trump, solamente viene su famosísimo eslogan, que no lo sé. Pero eso es parte de lo que hacen los medios. ¿Para qué buscamos hacer una figura pública? Si podemos hacer esto, si los hacemos visual, si los hacemos atractivos, si ponemos al cantante de Marco Flores de La Dona Jerez, lo ponemos ahí porque la gente ya lo conoce, ya lo vio, ya no necesita nada más. Ponemos a Cuauhtémoc Blanco, ponemos a Carmen Salinas, a Laura Zambrano, a quien quieran, y así lo terminan haciendo. Ya son gente visual, gente que está en el medio público, y ya no necesitamos más allá de la política. Y cada vez los acontecimientos seleccionados por la visibilidad de estas personas, para mí, son eventos ya no de impacto realmente, sino solamente de que si se está hablando del maltrato animal, estas personas u otras personas que también tienen cargos de elección popular salen porque se ven. No vamos a poner a alguien que no se ve, no vamos a hablar de algo que nadie sabe. ¿Para qué lo ponemos? No hay necesidad. A mí, yo se los digo, cuando trabajé en canal de televisión me dijeron, si no tienes nota en video, ¿para qué la sacamos? Oye, pero es que tengo la nota, tengo el audio, tengo no sé qué. No tienes video, no las vamos a sacar. ¿Por qué me dijeron eso? Yo lo comprendí como evidence. Porque si la gente no lo ve, no le importa. ¿Vámonos, amigo? Resultado de la opinión pública dirigida a raíz de lo que vemos. Débil. No tiene un sustento. Oye, ¿cómo se te hace el gobernador? Bien. ¿Por qué? Porque lo dijeron en las noticias. Y ya. No tiene un sustento fuerte. Volátil, cambia así, de volada. Porque si hoy Televisa dice algo y TV Azteca dice otra, no, pues ya cambié de opinión. Porque primero lo vi en la mañana y luego ya lo vi en la tarde. Inventada. Esto es referente a los sondeos. Inventada por no verme ignorante, pues yo les contesto. Yo les digo algo que sí, que no, pero el chiste es inventar y no verme mal. Excelente. Efecto reflejante. ¿No? ¿De verdad, amigo? Ok. El efecto reflejante a partir de lo que me dicen los medios de comunicación. Si me dicen el gobernador es malo, pum, yo digo el gobernador es malo. Punto. ¿Por qué? Porque en las noticias me lo dijeron. Vámonos, amigo. Instrumentos. Los sondeos son instrumentos, no son instrumentos de poder, sino de la expresión de los medios de comunicación, lo que nos muestran y lo que nos dicen. Vámonos. Información, rápidamente. Vámonos. Subinformación y desinformación. Señores telespectadores, ya que no les podemos informar verazmente, vamos a intentar confundirles lo mejor posible. Y eso es lo que nos muestra. Dos tipos, subinformación y desinformación. Subinformación insuficiente. Nunca nos dicen la verdad o nos la dicen a medias, a la mitad. Y la falta de preparación de la gente que pregunta 6 preguntas básicas del periodismo: ¿qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué? Y ni siquiera se la saben, y por eso tenemos los comunicadores. Desinformación, apoyado
en matemáticas infalibles. La desinformación es la peor para mí de todas porque me distorsiona todo lo que realmente pasa. La sociedad virtual, la social media, difusión de la información, periódicos, radio, televisión y el internet. El internet se mueve rápidamente por Facebook y por Twitter actualmente. Vamos. La nueva sociedad, la virtual, conjunto de personas con un nexo común, porque yo tengo un grupo en el Facebook. ¿Por qué? Porque compartimos escuela, compartimos colonia, compartimos gustos personales, comparto el equipo de fútbol y hacemos un grupo y a partir de ahí creamos nuevas sociedades virtuales. Esto es algo de Estela Morales Campos, que los usuarios son parte de la sociedad virtual y hacen diferentes cosas, pero para mí no hacen más que estar en el ocio. Vámonos. La esclavitud de la tecnología. ¿Cuántos jóvenes no vemos encerrados en el celular todo el día? Caminan por la calle y en el celular. Están en el baño, en el celular. En la escuela, en el celular. Y así es, y se encierran en su burbujita mágica y ni quien los pele, ni quien los haga reaccionar. Están compartiendo sus alimentos con la familia en el celular. Y hasta toman fotos de lo que están comiendo. Entonces, esto es parte de que el mundo, en lugar de dominar las máquinas nos dominan ahora a nosotros. Estamos pegados a ellas y no los podemos soltar. Vámonos. En una entrevista que Sartori prestó al diario de la Nación, dice: como videns u homocretinos. Y para mí, pudieron haber sido las dos. Porque las dos están correctas. ¿Por qué? Porque vamos así, hasta llegar a la computadora, a estar pegados todo el día en esas cosas. ¿Por qué? Porque los ojos son los que nos dicen qué pasa, no nuestro razonamiento, no discernimos, no comprendemos, muchas personas, no digo que todas, y llegamos hasta acá, como sapiens, y quedamos hasta acá. Otra vez el INEGI, ¿quiénes usan más la tecnología? De 12 a 17 años o de 18 a 24 años, nuestros jóvenes, los millennials, que creo que yo formo parte de ese grupo. Las personas mayores, no me sorprende que a lo mejor no las usen, pero de 6 a 11 años también me llama mucho la atención que es más de la mitad de los niños que ya están usando o ya tienen un iPad o un iPhone. Y de 1 a 7 días por semana es el uso de estos medios electrónicos. Y bueno, una brecha con una menor frecuencia de 0.5%. Planteamiento imaginario, vámonos. 65 millones de personas en la gráfica pasada que usan internet, lo cual es dado por jóvenes de 12 a 17 años y lo usan de 1 a 7 días de la semana para comunicarse. ¿Estamos mal? ¿Realmente esto pasa? ¿No pasa? En Aguascalientes sí pasa, no sé en sus estados, pero es de llamar la atención y es de preguntarse si tenemos videoniños, videofamilias, videojóvenes. La nueva manera de comunicar es el aviento rapidísimo, los memes. Para mí es un nuevo medio de comunicación, los jóvenes se enteran rápido, cualquier cosa que pase, rapidísimo, rapidísimo. ¿Qué es un meme? Bueno, pues todo el mundo lo conocemos, la imagen y una leyenda arriba escrita de lo que pasa. Para mí es un nuevo medio de comunicación de los jóvenes, por donde circula la información visual, incluso videos. Pero bueno, es una manera mínima donde los jóvenes nos enteramos de lo que pasa. Duarte se entrega. ¿Qué pasó? Lo atraparon. Había recompensa, sí. ¿De cuánto? De 15 millones de pesos. Vino Malala a México con Peña Nieto. Y mis amigos sí pasó. Oye, que vino Malala. ¿Quién es Malala? Pues búscale. ¿Cómo sabes? Porque lo dijo en un con Peña Nieto. Y así mis amigos. Muchas gracias, ya me cansé. ¿Qué pasó? Ya se cansó. ¿Con qué? Con lo de Ayotzinapa. Es rápido buscar. Si yo solo conté mis puntos en Infonavit, ¿qué pasó? Casa Blanca. Muy rápido te interesa. Si te interesa, rápido lo mueven los jóvenes, que son quienes los crean. El reto para mí en la academia: contar con gente preparada para el futuro, que sepa hacer análisis lógicos, que se interesen por el país. La vida aquí en México es para lo colectivo. Quien tenga miedo que México cambie, que se quede en su casa y que se encierre, que se muera ahí. ¿Por qué? Porque el reto es cambiar este país. Los medios de comunicación necesitan una nueva programación, es lo mismo, un proyecto refrito, nos pasan las novelas de hace 20 años todavía, y no cambian. Y para mí estamos en el apartado como sapiens videns. El mundo ha cambiado bastante, ya no todo puede ser intelectual, ya tenemos medios de comunicación. Para mí debemos comunicar como sapiens videns, más sapiens que videns. Vámonos, amigo. Y bueno, gracias por estar aquí. Termino. Bueno, creo que nos deja mucho a discutir, a comentar y
es porque te voy a dejar unas provocaciones para tu siguiente intervención y para cuando tomemos la palabra del público, porque ayer nos mencionaba Lawrence Whitehead precisamente este avance tecnológico y cómo la revolución de los medios ha hecho un cambio sustancial en la comunicación de la política. Nos hablaba ahora el reto de las redes sociales, que lo llegaste a comentar al final, que el radio en su momento causó una nueva manera de comunicarse. Ahora, otra cuestión que creo va implícita a esto es la llamada postverdad, que diría Paul Krugman y otros, que ¿por qué llamarle postverdad si realmente hay que llamar las cosas como son, que son mentiras? Y simplemente hay que ver cómo se sancionan esos medios que están cayendo en mentiras, no están desinformando, están mintiendo, medios que deberían informar. Eso lo dice Krugman y una corriente amplia en el New York Times. Después, ahora sí va Gerson, que sí lo dejaría como un alumno brillante mexicano de Sartori, nos dice en una última entrevista que tuvo que el animal en el que nos estamos convirtiendo ya ni siquiera se detiene a mirar como lo hacía el Homo videns. ¿En qué nos estamos convirtiendo? Tal vez en un animal que ya no se detiene a ver nada. Tal vez en ese Homo cretinus que, en el sentido que le hicieron, que contestó en la entrevista que le hacía el diario La Nación, decía que este Homo cretinus era porque ya no se detiene a cuestionar nada y por lo tanto ya no hace nada para cambiar ese entorno que se supone debería estar cuestionando, como la imagen que puso aquí Raúl. Ahora decías también sobre la importancia de que estos medios de comunicación te acercan. Humberto Eco dijo que qué tan real es esa importancia de estar comunicados y qué tanto realmente nos acercan o nos están impidiendo relacionarnos en este nuevo mundo global. Bueno, ahí lo dejaría solo como planteamiento para que lo hagas. Y también Humberto Eco habló ahorita, que lo retomaba, sobre los libros electrónicos y esta cita que hacías de Sartori sobre el uso de los libros, y decía Humberto Eco que él no vaticinaba el final que muchos desde los 90 le daban al libro, o sea, que se iban a acabar las bibliotecas, y creo quienes se dedicaban a la academia, quienes estaban en la universidad, sabían que eso no iba a pasar. Y en cuanto a la opinión pública, haría la provocación y la pregunta que hizo Pierre Bourdieu en un artículo famoso de qué tan pública es la opinión pública, y de ahí nos vamos a una discusión enorme de quién establece qué es opinión pública, y toda la corriente que viene en el siglo XX, sobre todo en comunicación política en Estados Unidos, y cómo manejaban la comunicación los presidentes de ese país. Y por último, para retomar este ámbito festivo de los memes, también le faltó uno de Barrientos, precisamente, que hacía sobre el congreso que íbamos a estar, uno que hizo la conferencia magistral, y vamos a hacerlo ya, solo para agregarle algo. Y solo lo dejo a provocación, y también para que estas preguntas, para que después generemos la discusión cuando sea pertinente. Ahora va a ser esto un poco autocrático, pero me voy a dar la palabra para hablar sobre partidos y sistemas de partidos. En el cual se utilizan los recursos del Estado para beneficiar al gobernante y también para beneficiar a la familia, porque también hay instituciones de poder. También ese debe tener una conexión. Ya se ha analizado mucho la obra Partidos y Sistemas de Partidos. Sabemos que todo politólogo es necesariamente útil que la conozcan, creo que todos los de aquí la conocemos. Entonces, me voy a centrar más en una discusión detenida sobre las aportaciones que hizo en su momento, y voy a tomar algunos detalles de la obra, y sobre todo lo que quiero resaltar es cómo se comunicó con las demás obras propias de Sartori y en general de la ciencia política, para que después ustedes comenten las tendencias actuales. Y también, precisamente, con la pregunta ¿los partidos políticos están en crisis?, quiero retomar esta discusión que se ha generado últimamente, sobre todo con la crisis de la representación política, que no es exclusiva ni de América Latina ni de México, sino es una tendencia internacional.
para finalizar con algunas conclusiones. Empiezo por las aportaciones. Creo que la primera aportación que hizo es darnos una definición de qué era un partido político. Suena algo elemental, pero que en su momento lo diagnosticó como necesario, pues todos habían dado la vuelta a definir qué era un partido político. Duverger se dedicó a estudiar la organización de los partidos políticos. En su momento unos habían hablado de qué no era un partido político, que como surgió de las de facciones, decían no es una facción, pero es un partido. Entonces muchos le habían dado la vuelta. Y esta es la clásica cita de partidos y sistemas de partidos. Un partido es cualquier grupo político que se presenta a elecciones, pondré entre paréntesis a partir de las reflexiones de Sartori, libres o no, y que puede colocar mediante elecciones a sus candidatos en cargos públicos. Esa es la cita con la que vamos, bueno, la voy a retomar más adelante. La otra aportación que hace es a entender los sistemas de partidos. Mientras Duverger nos hablaba de un sistema unipartidista, bipartidista y multipartidista, y mientras la tendencia con Weimar y demás agregaron la variable de la competencia para hablar de sistemas de partidos competitivos y no competitivos, Sartori agrega los criterios también cualitativos en el 76 y nos agrega para formar este criterio del sistema de partido único, hegemónico, predominante y partidario, limitado, el extremo y el atomizado. Toma también la referencia del partido relevante, que después lo veremos más adelante, y se basó precisamente en una variable que le podríamos llamar la cantidad efectiva de partidos políticos, que no consideró Duverger en su momento. Y por último, esta influencia, y que lo hace en la última parte del libro, no en el anexo, porque es otra, nos llevaría a otra discusión, es cómo hacer conversar sistemas de partidos con el sistema electoral. Él nos dice a las leyes de Duverger, que simplemente nos decían que un sistema de representación proporcional atentaba contra el bipartidismo y que creaba un multipartidismo. Él agrega solamente esto, clasifica los sistemas electorales en fuertes y débiles y también los sistemas de partidos, y nos dice que un sistema electoral fuerte con un sistema de partido fuerte crea un efecto reductivo de sistemas electorales. Un sistema electoral fuerte y un sistema de partido débil crea un efecto de distrito reductivo y restrictivo. Esto ahorita lo retomo un poco más. Después, un sistema electoral débil y un sistema de partido fuerte crea un efecto bloqueador y de contrapeso del sistema de partidos, y un sistema electoral débil y con un sistema de partidos débiles hay influencia cero. No hay, en uno de los artículos más de divulgación, no lo retomo en el libro, pero nos decía, no tiene sentido hablar de un sistema electoral débil y un sistema de partidos débil, porque entonces no hay un sistema político consolidado. Pero bueno, y a partir de esta conversación que mantuvo con el sistema electoral, nos generó las leyes, actualizó la ley de Duverger y crea las siguientes leyes. Ley número 1. Dada una estructuración partidista sistémica y una dispersión a través de los distritos como condiciones necesarias conjuntas, los sistemas electorales pluralistas causan un formato bipartidista. La ley número 2. Dada una estructuración sistémica, pero faltando una dispersión a través de los distritos, los sistemas electorales pluralistas causan la eliminación de partidos situados por debajo de la pluralidad, pero no pueden eliminar y en consecuencia permiten tantos partidos por encima de 2 como lo permitan concentraciones considerables de preferencia. La ley 3 nos habla de una estructuración sistémica de partidos de representación proporcional, su uso efectivo, y entonces crea a la inversa
un efecto reductivo en el número de partidos. La ley número 4 nos habla de una falla en la estructuración de partidos y por lo tanto el alcance para el sistema político en general es limitado. Bueno, estos son términos politológicos, ahorita los vamos a ir sacando durante la conversación, espero que salgan. Ahora vamos a hablar de algo en lo que nos vamos a centrar sobre un poco la historia de cómo llegó la obra que en su momento era necesaria, que ya se había publicado en el estudio de Duverger. También Weimar ya había publicado su estudio. Este manuscrito, el manuscrito inicial surge en 1967 en un curso que daba en la Universidad de Yale. De ahí surgió un manuscrito extenso. En el 76 publica lo que se llamó primer volumen, con 370 páginas, porque se pensaba que él tenía planeado ya escribir un segundo volumen, con las páginas ahí pendientes para el segundo volumen. A México nos llegó y todavía se siguió publicando en ediciones posteriores a la primera, y decía, no sé si han visto ya imágenes, partidos y sistemas de partidos, volumen 1, todavía se llegó a publicar. Bueno, la idea que tenía al principio era que el volumen 1 incluyera el origen y la razón de ser de los partidos políticos, su clasificación y la tipología de los sistemas de partidos, y el volumen 2 iba a incluir tipos de partidos, organización de funciones y algo muy importante, la sociología de los partidos y la influencia en los sistemas electorales, que más adelante. En el 80 hay una historia, más bien, son dos versiones sobre a dónde va a parar ese segundo volumen de Giovanni Sartori. Una que cuenta Victor Bernard, que es uno de sus alumnos y el comparativista. Dice que Sartori alguna vez decía que se le habían quitado de un carro donde iba, había dejado el manuscrito en la parte de atrás y se lo habían quitado. Y en una visita a México en el 94, de hecho, en la Casa de los Reyes Heroles, donde dio una charla más informal, pues, la duda de siempre, que casi nadie se atrevía a preguntar, se le hizo: ¿qué pasó con ese segundo volumen que es indispensable para partidos y sistemas de partidos? Y dice, esa es la historia romántica, que llegando a Nueva York, donde le iban a publicar el segundo volumen, iba en el taxi con el manuscrito atrás, ve un puesto de flores, le dice al taxista que se pare porque le quiere llevar flores a su esposa, se baja con la prisa de que se iba a quedar en un lugar antes, y dice que el manuscrito del segundo volumen se quedó en ese taxi por comprar flores. Esa es la versión un poco más romántica. Tal vez sea algo combinado, si queremos ser objetivos, algo combinado sobre esto. El punto es que por mucho tiempo siguió circulando sobre el primer volumen hasta el 2005, que se pensó en una revisión y que algunos de los estudiosos de la obra de Sartori encontraron algunos manuscritos que podían complementar. Y es hasta 2005 que se hace la revisión en inglés, que se toma como un clásico renovado y es donde incluye ya nuevos comentarios al libro, precisamente como en compensación a lo que había dejado pendiente en el segundo volumen, aunque no incluyó todavía sociología de partidos, pero tomó en unos artículos. Pero él mismo lo decía, que es difícil, o sea, si ya tienes un proyecto avanzado, volver a empezar todo lo que costó, entonces mejor se dedicó a reestructurar partidos y sistemas de partidos, y gracias a esta revisión apareció después la versión en chino, bueno, se volvió a editar acá en México, entonces esta es como un poco la historia del libro. Muchas veces
Y esto para ver la conversación permanente que tuvo Sartori, el estudio que siempre tuvo con los partidos y sistemas de partidos, porque por ejemplo a partir de este libro, Bateman hizo una clasificación tipológica en el 84, escribió este libro para hacer tipología, pero también Sartori lo hizo. En un libro en la ciencia política, Giovanni Sartori, publicó en 2004, Pascuino, él retomaba como una visión general de los sistemas de partidos de Sartori, pero apenas de hecho en una revista le dedicó un número en 2014 y Oreste Mazzani escribió en Quanto contano i partiti un artículo que planteaba todas las generalidades que llegó a decir Giovanni Sartori sobre los partidos y donde hacía una recopilación de todas las obras donde había retomado el tema. Desde el 60 lo trabajó para el caso italiano sobre todo, después 65, esto es solamente para ver las obras, les voy a ir pasando rápido, llega para que veamos que el 76 no es producto de simplemente la inspiración, o sea, ya venía trabajando el tema, para que veamos por qué la metodología que utilizó y la importancia del libro. Ya había creado una tipología en el 70 y después se va al caso italiano. Por ejemplo, algo que podría resaltar de estos últimos libros es el de 2005, que es el último, donde habla, que es un artículo que se publicó en la revista europea sobre los tipos de partidos, la organización y funciones, que les digo que es un poco la deuda que él sentía con ese segundo volumen. Ahora, antes, voy a dejar esto de la introducción para hablar de la metodología, y aquí quiero que después ustedes lo retomen en la conversación, porque es muy consecuente en la escritura de este libro, en el sentido, ya lo mencionaba Isaac, que siempre se pronunció en la política, lógica y método de las ciencias sociales, habla de por qué la necesidad de la política comparada en las ciencias sociales y específicamente en la ciencia política. Nos hablaba, entonces él aborda los partidos y sistemas de partidos a través de la política comparada. También en el mismo libro y también en La Torre de Babel que llegó a publicar, nos hablaba de la importancia del lenguaje para la política, para que tengamos la capacidad de abstracción que es necesario transmitir como politólogos. Porque, por ejemplo, en este artículo que publicó Hacia dónde va la ciencia política, recalca que de las cualidades, de las habilidades que debe tener el politólogo, entre ellas resalto la de abstracción, y debe tener conocimiento del método de política comparada. Y resalto estas dos porque son las mismas que se repiten en el artículo de Cómo enseñar ciencia política de Dieter Noller, que dice también que deben aprender la capacidad de abstracción y la política comparada, y que los teóricos comparativistas nos dirían: gracias a la capacidad de abstracción podemos hacer política comparada, y también esa relación es inversa, porque con la política comparada podemos llegar a crear conceptos que pueden ser aplicables en lo general, y es precisamente a través de esta creación de conceptos que Giovanni Sartori renueva las líneas de Piaget, porque se le hacían básicas y no generales, como tendría que ser la ley siguiendo a punto. Entonces, es importante resaltarlo porque esto nos habla de que el maestro de metodología hace a través de este libro, o nos deja una enseñanza más, y tan solo en el anexo de
partidos y sistemas de partidos, donde agrega la variable ideológica para los partidos en Europa, creo que es el mejor estudio de política comparada con el que podemos introducirnos a conocer el método. Y es algo que ya también venía trabajando en uno de sus, hasta ese entonces, hasta el 76, conocido artículo que se llamaba Concept Transformation in Comparative Politics, que publicó en el 70 y que les digo, siguió trabajando. Ahora vamos a la influencia del libro. En una base de datos que estuve trabajando, retomo solamente los libros de consulta esenciales que actualmente toman muchos planes de estudios. El manual de Oxford, el diccionario de política de Bobbio, Morino, el nuevo manual de ciencia política, el manual de política comparada y el diccionario de Dieter Nolle, el nuevo curso de ciencia política de Pascuino. Todos ellos tienen la cita de sistemas y partidos y sistemas de partidos. Ahora nos vamos a la discusión sobre la crisis. Y aquí quiero que sirvan más de provocación esto para que ustedes me lo contesten. Bueno, la crisis, los datos que se utilizan son los estudios, por ejemplo, de idea internacional, donde nos habla de una crisis generalizada de representación. Obviamente están los multicitados resultados del Tecnobarómetro que nos decían que en 9 días van a salir, de hecho, los resultados para 2017, donde colocan a los partidos políticos dentro de una de las instituciones peor en cuanto a confianza de los ciudadanos, y también que coincide con lo que el informe País nos dice respecto a México, que se encuentra en penúltimo lugar los partidos políticos en cuanto a la confianza que le tienen los ciudadanos. Que aquí podríamos se sacan varias conclusiones del informe País, porque antes de la confianza institucional nos hablan de la confianza interpersonal. Podemos interpretar precisamente porque los mexicanos no... el resultado de los mexicanos en índice de confianza interpersonal es menor comparado con el de otros países. Es por eso que la confianza institucional también disminuye. Y ahí nos diría la Tecnobarómetro, la confianza en la democracia o el arraigo que la gente siente por la democracia. Y siento, bueno, esta crisis creo nos pone todavía nos viene a tirar más la tesis que hacía Fukuyama en el 90, de que era el fin de la historia de los últimos días, y que Sartori se opuso totalmente, decía que la democracia ya no tenía, una comparación de antes de la caída del muro de Berlín, una ideología que se le opusiera. Desde este entendido un poco que ha trabajado Morino de la democracia como ideología o la democracia como la parte sustancial del sistema político. Pero bueno, el punto es que nos viene a decir, o sea, esta crisis de partidos que estamos viviendo significa que la democracia todavía tiene problemas que superar. Tenemos que conversar más qué está pasando en la democracia sometamos todas las elecciones. Asamblea Nacional Constituyente, corrupta, sí. Legítima desde el discurso de la democracia. Que lo resumo también con algunos últimos estudios que se hicieron sobre Latinoamérica. Me voy a acercar para llegar un poco a por parte de OEA se está dirigiendo todavía, porque sigue estudios sobre las reformas electorales en América Latina. Lo último que se ha publicado es sobre reformas electorales del 78 al 2015, donde hacen un conteo de 250 reformas electorales, que es lo que ayer hablábamos con Lorenz. Ese número de reformas o una lectura a ese resultado
nos diría que no se terminan de acostumbrar los participantes del juego a las reglas del juego y por lo tanto no terminan de aceptarlas, de digerirlas, de respetarlas sobre todo. Y por eso pasa lo que por ejemplo, Lorenzo ha llamado siempre al caso mexicano, que a cada elección corresponde su reforma. También Goldenberg califica esa actitud reformista, o sea, si no salieron bien de estas, pareciera que la reforma viene a resolver todos los problemas nuevos que se van presentando. Y creo en esto coincido con las tendencias prospectivas que nos dicen que después de 2018 vamos a tener una reforma político-electoral nuevamente, porque los participantes, que ellos mismos fijan las reglas del juego, que es lo peor, y lo peor, que ellos mismos nombran a los árbitros, no están de acuerdo. Pero bueno, esto ya toma un poco el caso mexicano. También la doctora Flavia Freidenberg publicó un estudio sobre reformas a las organizaciones de los partidos políticos, tomando los mismos años del 78 al 2015, y nos habla de una tendencia también a que estas reformas electorales van en contra de los partidos políticos. El caso peruano es uno de los principales, el caso mexicano no en contra, pero con la introducción de estos outsiders, de los candidatos independientes, un poco va hacia esa tendencia, ¿no? Y creo que es una tendencia que hemos visto no solo en América Latina, sino en general en el mundo. Esto sobre reformas. Ahora, para referirme al caso mexicano, quiero tomar 3 casos concretos que lo podemos discutir ahorita, porque, no sé, o ustedes interrumpanme ahorita. Ahorita doy chance a la interrupción para hablar de los casos mexicanos. Primero, el caso de Jorge Castañeda, porque es algo que lo podemos tumbar rápido. En su libro que publicó para una agenda de las candidaturas independientes, él propone que se nombra un único candidato independiente para la presidencia y que ese candidato independiente lidere las candidaturas de diputados, senadores, gobernadores, independientes todos. Y ahí me regresaría a la definición de partidos políticos. Esa no es una organización que está compitiendo por llegar a un cargo de elección popular a través de elecciones. Perdón, eso es un partido político. ¿En qué se diferencia de la naturaleza del partido político? Y aquí voy a ser un poco provocador en el sentido de que ¿o acaso eso está proponiendo que ahora llamemos de otra forma a los partidos políticos simplemente porque no está funcionando, porque no se sienten identificados, como pasó en su tiempo con las facciones que se convirtieron solamente por origen etimológico en partidos? Entonces, pues ahí hay que generar más discusión. Les digo, interrúmpanme cuando quieran. Otro proyecto en México es el caso de Kumamoto, que en general está formando, ahí también ocupó el mismo argumento que con Castañeda, porque está formando un movimiento Wikipolítica a través del cual se está colocando como una plataforma de cara a las elecciones. Creo que en eso no hay que discutirlo, pero sí hay que discutir el financiamiento del cual él se ha pronunciado en contra del que recibimos los partidos políticos. Hay que repensar el financiamiento de los partidos y creo que esta es una explicación de por qué la crisis. Es una explicación a nivel internacional. Y la Internacional publicó un libro que dirige, el proyecto lo dirigió Daniel Sobato, de hecho, sobre financiamiento de los partidos políticos, y nos habla por regiones que en todos está pasando eso. También en el seminario de Flaxo nos hablaba un colega de la India, que ellos también están teniendo una tendencia hacia las reformas en contra del financiamiento público en la India. Y ya ni decir de las observaciones de Dieter Moren a la reforma permanente del financiamiento en Alemania sobre partidos políticos. Y aquí ustedes me van a ayudar, por eso quiero que me interrumpan, a repetir
repensar este financiamiento. Y lo que decía María Marván concluía precisamente en la mesa donde se habló sobre el financiamiento y sobre la integridad electoral y cómo afecta, que realmente no se debe eliminar nunca el financiamiento público, y tiene un trasfondo de reflexión que a los politólogos nos toca hacer, que lo hizo Kumamoto. La función social con la que nacieron los partidos políticos, con las que se tienen que seguir manteniendo y con la que el espíritu gramsciano nos diría que son el principio moderno. Lo encontré apenas en un pequeño artículo de Italia que retomaba esta visión de Gramsci sobre los partidos políticos. Debemos seguir conservando el financiamiento público. Hay que ver qué tanto, y también en eso entraría la discusión del caso mexicano, porque en el 90, en el 97, cuando se empezó a discutir sobre el financiamiento, solamente ahí hacía la mención Ugalde del estudio que hizo sobre el financiamiento. En la ley colocaron una regla para calcular el financiamiento para que el financiamiento que ya tenían no se moviera. O sea, hicieron un arreglo, o sea, multiplicaron lo que quisieron, el número de electores, hicieron un arreglo para que ese tope se quedara ahí. No hicieron un arreglo desde abajo, una fórmula tal vez estadística a partir del padrón electoral, que es lo que se busca hacer, sino que dijeron, esta es la cantidad que tenemos, esta es la cantidad que queremos nosotros como PRI, y a partir de aquí debemos llegar con cualquier fórmula, ustedes arréglense para llegar a este número. Lo peor, que los partidos de oposición no dijeron nada sobre esa fórmula, que en su momento pudieron haberlo dicho. Pero bueno, ahora se está discutiendo, estamos viendo. Y ahí también entraremos en el financiamiento privado. ¿Hacia dónde iríamos con un financiamiento privado? Hacia lo que pasó en Estados Unidos, por ejemplo. Me permites, dijiste, interrúmpame cuando quieran, voy a hacer uso de esta prerrogativa. Me parece que antes de tocar esto que vas a comentar, hay dos temas ahí que están caminando en paralelo. Por un lado, el tema de la naturaleza de los partidos políticos, no solo en México, sino en todos los sistemas que aspiran a ser democráticos, y esta base de idea, que no me parece que sea ideológica, pero es una muy idea que impulsa Kumamoto y quienes han comprado esto. Son dos cosas distintas y van en paralelo. Por un lado, me parece que el tema de sin voto no hay dinero tiene un aspecto pegador en cuanto al ánimo social, por el rechazo, por el enojo colectivo, por la decepción, y que sin voto no hay dinero lleva de trasfondo un efecto antidemocrático tremendo, porque desalienta en este ánimo de enojo. Yo quiero castigar a los partidos políticos, si no hay voto, no hay dinero, bueno, pues entonces no hay voto, para que no haya dinero. Me parece que esto es algo que camina en esta ruta y me parece peligrosísimo para el tema del fortalecimiento democrático e institucional del país. Y por el otro lado, el tema de la naturaleza de los partidos políticos. Los partidos políticos son entes de interés público. A menor financiamiento público y mayor financiamiento privado, entonces el interés público también decrecerá y empezará a prevalecer el interés privado que sostenga la operación de los partidos políticos. Me parece que estos son los dos temas fundamentales que aparte no se están hablando, se hablan en espacios como estos, pero no se están hablando en la agenda pública porque no es popular y porque a muchos los políticos les da mucho miedo perder el ánimo, aunque lo entiendan así, aunque lo visualicen así, les da miedo hablarlo en público por el tema de que en este momento la opinión pública no está a favor de este razonamiento. Yo así estoy. Sí, y también respecto a esto, muchos de esta misma corriente proponen una fórmula simplista de acuerdo al número, al padrón electoral, así se va a tomar el financiamiento. Y digo, o sea, a las tasas en que hemos crecido, ¿vamos a ir respetando ese financiamiento? Creo que no. Es más allí respecto a la democracia que se está provocando. Kumamoto
creación de ciertas ideologías para después destruirlas y ponerse como héroes. Aquí Kumamoto está, creo que, abordando una tesitura que sí va en contra de la democracia. ¿Por qué? Porque si a las personas, y lo acaban de decir muy bien los demás ponentes como Lobo Vidente, en el que una persona compra la idea porque la vio en televisión de que sin voto no hay dinero, va a seguir manifestando el apoyo al abstencionismo cuando estamos buscando una participación ciudadana, cuando estamos en el que se interesen en los temas políticos y no, bueno, en este caso, a que pueda ser utilizada una iniciativa como la que está planteando Kumamoto a un efecto negativo, a un desarrollo, como lo nombro así, un dragón que se está creando y no va a poder después controlarlo. Y ahí tal vez nos diría Lorenzo Córdoba igual, nos toca una labor pedagógica importante para hacerlo. Y voy a cerrar porque parece que más bien yo ya me voy a autocomplacer. Simplemente, como conclusiones para esto y para después abrir más discusión sobre este y sobre los otros temas. Es importante leer el libro porque aparte, y leerlo completo, porque aparte en cada página pueden encontrar pequeñas definiciones sobre ciencia política. En una recuerdo que encontré la diferencia muy pedagógicamente explicada sobre la diferencia entre interés público, haciendo alusión a esto. Bueno, el punto es que lo leamos completo y con las notas aquí de página, que son muchas. Otra es precisamente esta conversación que siempre tuvo Giovanni Sartori sobre México y la clasificación que hacía de que México estaba dentro de los sistemas de partido hegemónico, más no dictadura perfecta, que últimamente se ha puesto de moda. Y digo, Vargas será muy buen escritor, pero por la precisión que se requiere en la ciencia política era un sistema de partido hegemónico. Y creo que con este libro Giovanni Sartori trata de quitarle esos pies de barro de los que habló de la ciencia política para dejar unos pies de concreto importante o empezar a construirlos para las posteriores generaciones, los estudios que lo retoman como Lipset, como Olimpia, bueno, y actualmente se sigue tomando este libro como el gran referente de Sartori. Entonces, hago la mesa a la discusión y muchas gracias, y ahí dejo mi ahora sí, quien quiera tomar una palabra sobre cualquier. Pero creo que señalabas algo muy importante y por ahí me gustaría ver que nos dieras tu punto de vista sobre a lo mejor esta idea que se tiene pensado en el financiamiento privado, porque si una iniciativa como la de Kumamoto, y bueno, algunos hemos entrado al estudio de esta nueva acción que hace el diputado, ¿qué tan viable es para una sociedad como la de nosotros darle más poder al sector privado de lo que tal vez en su momento venimos nosotros de la historia dejando a un lado esto? ¿Por qué? Porque si la sociedad habita de manera incorrecta, lo digo yo, en el aspecto que no están informadas, se dejan guiar mucho a lo visceral, bien decía Sartori, no olviden, están siendo manipuladas, los medios de comunicación no están informando, desinforman, y más si la sociedad también no busca más que simple y sencillamente entender el concepto de algo, correcto o no correcto, pero ¿qué pasaría, ahorita que comentaste del caso norteamericano, si efectivamente le dieran más pauta a financiamiento privado? Aquí pues, yo supondría le estuvieran dejando el poder a los que tuvieran ingresos económicos, como a Rosa Slim, que a pesar de que ya tiene mucha influencia en el sector público, darle ya en el marco de lo legal
Aquí yo creo que no voy a irme por la rama de las oposiciones, sino más bien sobre lo que se debe seguir en México. Ya se permite a partir de 2014 el financiamiento público, lo especifica para candidatos independientes para partidos políticos. Creo que ya no se debe cambiar nada. En la ley electoral nada. Simplemente robustecer todo el aparato para que se haga una correcta fiscalización, que es lo que se está tratando de hacer, y la explicación que daban en el INE de por qué están haciendo uso de la capacidad de abstracción sobre los procesos electorales locales, o sea, para homogeneizar y que en todos los estados se lleven a cabo las mismas prácticas. Creo que el camino es una mejor fiscalización. Y esta mejor fiscalización también tiene que ver con lo que corresponde a transparencia. Antes, transparencia electoral específicamente que correspondía al INE. Apenas se hizo con la reforma primero electoral, después la de transparencia que comparte más o menos tiempos, se le dio esa capacidad al INAI. Entonces, a través de este nuevo órgano, creo que podría servir a hacer una mejor transparencia, pero también hay unas trampas como la que pasó precisamente entrada la reforma de transparencia, y los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados tenían una discusión de que si los diputados tenían una discusión sobre si los grupos parlamentarios eran sujetos obligados de los nuevos sujetos obligados que entraban en la ley, que eran partidos políticos, universidades, órganos legislativos. Bueno, lo dejo aquí. Y todos los que ejercieran recursos públicos. Ellos se defendieron diciendo que un grupo parlamentario no era ni órgano legislativo ni partido político, que no entraban en o sea, partido político lo entiendo, pero que no era órgano legislativo y no estaban transparentando. Y hay un estudio precisamente de Integralia que publicó Luis Carlos Ugalde, nos decía, a través de los grupos parlamentarios están asignando recursos, curiosamente en tiempos electorales. Curiosamente en tiempos electorales el flujo de efectivo aumenta. ¿Por qué? Porque solamente pueden registrar en la fiscalización las transacciones bancarias, no el uso de efectivo. Entonces, es una labor extraordinaria que debe hacer el INE. Tal vez tendría también... No creo que el punto sea que después se meta también en la fiscalización que el flujo de efectivo también se deba considerar en tiempos electorales, porque sería imposible hacer un rastreo del flujo de efectivo. En todo caso, creo que esto corresponde más a las reformas necesarias dentro de los partidos políticos. Y ahí, en una última entrevista que hacía precisamente Interno en su último viaje a México, le preguntaban, o sea, pero ¿cómo le vamos a exigir a los partidos políticos? A ver, reciben recursos públicos, ¿y cuántos recursos públicos reciben? Exíjanle. Y no el INE, porque ya se está sobrecargando. Es una exigencia que debe partir de la militancia. ¿Cómo va a ser? Tiene que pasar este tipo de revoluciones o tienen que tambalearse el sistema de partidos tal vez para que entiendan que deben reformarse por dentro de los partidos políticos. Bueno, gracias. Sí, y en eso sí yo te apoyo, que efectivamente debe buscarse la democratización de los partidos, porque bueno, todavía cuánto pues sigue manteniendo un capitalismo los partidos políticos de algunas entidades, pero bueno, creo que eso está en construcción, como tú dices, de la militancia, porque son ellos quienes deben de empezar a desarrollar más democracia dentro del sistema democrático del que estamos. Y tal vez por eso es importante que lleguen movimientos como Morena o estos llamados movimientos, porque de hecho es un estudio que hace Erika Estrada, que publica en Flaxo, que también participa Rodrigo Salazar, de hecho en la parte metodológica, dice que realmente los movimientos, siguiendo las tendencias iberoamericanas de España, movimientos que se han dado en Colombia y Chile, después tienden hacia los partidos, o sea, nacen como para tambalear un poco. Bueno, lo de Morena es un caso. Ahora sí. ¿Te parece si juntamos todas las intervenciones porque quedan menos de 20 minutos? Sí, es lo que iba a decir.
ahorita por ello también hay muchas inquietudes. preséntense con nombre, de dónde vienen y preguntas, comentarios. Bueno, yo tengo, con relación a lo que planteaban del fenómeno Kumamoto, al ver y en relación a lo que decía el compañero, sí creo que tiene una doble, podría decirse, finalidad, porque en vez de dar voto, pues quita el voto, pero también eso da pauta a las élites políticas y económicas para que haya más lavado de dinero. Entonces, al darle ese poderío a las élites, pues yo pienso que estamos hablando ya de un contexto diferente, ¿no? Aparte de lo que implica o tiene en el ciudadano el abstencionismo para esa parte. Entonces sería peligroso enfocar esa propuesta. Es un atrevimiento. Vamos a invitarlos a que comentemos también un poco más de Sartori, de su propia experiencia, porque tenemos que recordar que es lo que pretendemos hacer es un pequeño homenaje extraoficial, porque no está programado así como tal. Nos gustaría escuchar sus comentarios sobre eso. Sí, yo hacerles una pregunta porque aborda muy bien a Sartori y más con el sistema de partidos. Yo les preguntaría, y a surgimiento de aquí de las candidaturas independientes, en el caso Kumamoto, ¿ustedes cómo ven esa figura sobre la teoría del sistema de partidos desde Giovanni Sartori a un candidato independiente? ¿Lo ponen en un derivado de, lo ponen en un mismo plano o lo ponen como un antisistema del sistema de partidos que Giovanni Sartori está diciendo? Esa sería mi pregunta para ustedes. ¿Tomar la palabra? Pero es que no estoy tomando mucho la palabra. No, comenten algo sobre el fenómeno para o la interpretación sobre estas candidaturas independientes. Bueno, y es que en las candidaturas independientes también. No, es que vamos a entrar a un tema. Otra pregunta y lo retomamos y vamos haciéndolo, ¿no? De la misma carrera. Perfecto. No, la podemos tomar ahorita, pero es que algo sobre los móviles quiero tomar 3 preguntas a ver si las tienen, así, directas. Bueno, yo quiero hacer un comentario para los móviles, porque si alguien habló sobre la actualidad de los móviles, ¿no? Realmente hace como el cuestionamiento a los medios de comunicación. Sin embargo, tal cuestionamiento ya no lo voy a actuar porque se centra específicamente en la televisión al parecer, ¿no? Entonces creo que de alguna forma el movimiento queda un poco descontextualizada del momento en ese sentido. En lo que tú hablabas sobre el poder de las imágenes, por supuesto que es muy relevante y que eso no va a pasar porque está más detenido en esto a veces que en la plática, ¿no? Pero ese es el poder de las imágenes. Sin embargo, creo que en esa cuestión de los móviles en general, con Sartori sí ya han salido nuevas teorías, nuevas lecturas sobre la tecnología, sobre los medios de comunicación. Está muy bien retomarlo como crítica al sistema de medios de comunicación, pero creo que ya como para una crítica mayormente general y actual, creo que ya vienen otras cuestiones como de la tecnología. Bueno, en cuestión de eso, bueno, me hubiera encantado incluso tocar la LEGIPE, la regulación que hay, hablando del sector privado, que no se pueden comprar ya espacios para candidatos, pero bueno, como hablamos únicamente de Sartori, sí me tuve que limitar a hablar sobre, por ejemplo, esas cuestiones de medios de comunicación y procesos electorales. Sin embargo, sí, el libro, para mi gusto, muy bueno, pero sí un estancamiento, porque ya no se pudo continuar con el libro. Por eso quise ampliarme un poco más, sin salirme tanto de la cuestión de Sartori, en la cuestión de Internet, por ejemplo, gobierno digital, gobiernos abiertos, transparencia. Pero sí, definitivamente
Si el libro hubiera continuado todavía en el 2017 hubiera sido fantástico, pero sí, las cosas han cambiado, las cosas como las veía Sartori para 1992, 97, sí son muy diferentes, digo, el mundo no es el mismo de ayer, de hoy, pero sí, gracias por el comentario, pero sí, definitivamente el libro sí, 20 años después, las cosas han cambiado muchísimo. Una provocación que les voy a lanzar. Giovanni, bueno, nos contaban de cómo daba las clases Giovanni Sartori, porque lo recalca siempre. Él lo llamaba tipo coloquio, les decía a sus estudiantes, vamos a hacer un tipo coloquio. Obviamente en Colombia las daba en inglés, pedía que hicieran un ensayo inicial sobre un tema a los alumnos, y él usando sus conocimientos de, bueno, obviamente inglés, italiano, español, alemán y, bueno, portugués, conocía griego, antiguo y latín, hacía un desprendimiento a partir de los conceptos que manejaban, les hacía comentarios. Era una cuestión muy interesante que creo sería la clase ideal de un politólogo, pero para eso precisamente nos muestra las habilidades que debería tener el politólogo. Y a ellos les decía, lean a los autores en su idioma original, o sea, leer a